Ok. Em, Estábamos hablando del cerebro y estábamos hablando de cómo el cerebro es como el canal receptor y emisor, ¿no? De esas ondas, y por eso es tan importante tenerlo preparado y elevar la frecuencia de los pensamientos que tenemos, porque recibes de ese mismo tipo de pensamientos. Entonces, eres como un imancito de frecuencias similares a las que estás emitiendo. Entonces, cuando dicen, no más falta que me orine un perro, chequen también a veces qué está uno pensando, porque andamos vibrando en esas frecuencias, ¿va? No es mi libro, pero es correcto. Perfecto. Dice, una conclusión a la que Wright llega con bastante fiabilidad es que la telepatía y la clarividencia. Sorry, me sigue dando risa esta cosa. Me sienta así como que hola muchachos, ¿cómo están? Pero estoy seguro que me voy a habituar o no, no sé, pero mínimo o me habitúo yo a hablar con esto o se habitúan ustedes a escucharme con el tipi-tape, como el gato silvestre. Ándale, como silvestre. Mm. Fiabilidad es que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don. Eso es, la facultad que ve una carta que está boca abajo sobre la mesa parece ser exactamente la misma que lee un pensamiento que reside únicamente en otra mente. Hay varias razones para creerlo así. Hasta el momento, por ejemplo, ambos dones se han encontrado en todas las personas que gozaban de uno de ellos. En cada caso, los dos han sido casi del mismo vigor. Las pantallas, las paredes y las distancias no tienen ningún efecto sobre ambas. A raíz de esta conclusión, Wright se anticipa a expresar lo que cree que no es más que una mera corazonada, que otras experiencias extrasensoriales, sueños proféticos, premoniciones de desastres y similares también pueden ser parte de la misma facultad. Al lector no se le pide que acepte ninguna de estas conclusiones a menos que lo encuentre necesario, pero la evidencia que ha recopilado Ryan no deja de ser impresionante. Amo el Trunu Café. Y ya empecé como a agarrarle gusto al capuchino, pero necesitan 2 sobrecitos por taza para que agarre. Y la chunche esta que hace espuma, que venía de regalillo en unos kits que nos dieron en febrero, pero si no la pueden comprar en Amazon. Una cosa que como espumador. Eh, a Carmen, y medio de café negro. O sea, si te gusta cargado. 2 sobres y espumado. Sí, 2 sobres y espumados como lo probé ayer y me gustó. Porque ya queda con consistencia y se hace la espumita capuchinesca muy bueno. Ok, miren. Dice, a la vista de la declaración del Dr. Ryan respecto a las condiciones bajo las que la mente responde a lo que llama modos extrasensoriales de percepción, ahora siento el privilegio de agregar a su testimonio que mis socios y yo descubrimos lo que creemos, perdón, que son las condiciones ideales bajo las que la mente puede estimularse de tal manera que el sexto sentido, que se describirá en el próximo capítulo, puede hacerse funcionar de una manera práctica. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza entre 2 miembros de mi equipo y yo. Con experimentación y práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes, aplicando el principio utilizado en relación con los consejeros invisibles descritos en el siguiente capítulo, de modo que podemos, mediante un proceso de unión de nuestras 3 mentes, encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales de nuestros clientes. El procedimiento es muy simple. Nos sentamos ante una mesa de conferencias. Exponemos claramente la naturaleza del problema que tenemos que considerar y luego empezamos a debatirlo. Cada uno contribuye con cualquier idea que se le ocurra. La peculiaridad de este método de estimulación mental es que pone a cada participante en comunicación con fuentes desconocidas de conocimiento
que sin duda no pertenecen a la propia experiencia. Si el lector comprende el principio descrito en el capítulo sobre el equipo maestro, entonces reconoce sin lugar a dudas que el procedimiento de la mesa redonda aquí descrito es una aplicación práctica del equipo maestro. Este método de estimulación mental mediante un debate armonioso, me encanta eso, un debate armonioso. Porque una cosa es presentar tus ideas y debatirlas de otro, y otra es, pues como algunos, es una discusión más, ¿no? Yo también le agrego negro. Ay, espe. ¡Yu! No son rojas, espe. Ok, ya. Dice, este método de estimulación mental mediante un debate armonioso sobre temas definidos entre 3 personas ilustra el uso más simple y práctico del equipo maestro. Cualquier estudiante de esta filosofía que adopte y siga un plan similar podrá llegar a poseer la famosa fórmula de Carnegie descrita brevemente en la introducción. Si ahora no significa nada para él, debe marcar esta página y leerla de nuevo cuando haya terminado el último capítulo. La depresión trajo consigo varias ventajas ocultas. Con la depresión se refiere a la Gran Depresión económica, ¿ok? Redujo al mundo entero a un nuevo punto de partida que proporcionó a todos una nueva oportunidad. Y saben que con el COVID pasa lo mismo. Y pasó lo mismo en el 2008. Muchas de las empresas que ahora tú ves como grandes conglomerados o como cosas inmensas, nacieron en la crisis económica del 2008. Entonces las crisis siempre son fuentes de oportunidad para la gente que está vibrando en esa frecuencia alta, ¿no? En vez de discutir por qué hicieron el aeropuerto en Santa Lucía y no en Texcoco, mejor enfoquémonos en otras cosas, ¿va? Dice, capítulo 13, el sexto sentido, la puerta del templo de la sabiduría, y es el 13º paso hacia la riqueza. El 13º principio se conoce como sexto sentido, mediante el que la inteligencia infinita puede comunicarse voluntariamente sin ningún esfuerzo ni demanda del individuo. Este principio es la cúspide de esta filosofía. Solo se puede asimilar, comprender y aplicar si primero se dominan los otros 12 principios. El sexto sentido es esa parte del subconsciente a la que me he referido con el nombre de inteligencia creativa. También me he referido a él como aparato receptor, mediante el que las ideas, los planes y los pensamientos destellan en la mente. Los destellos a veces se denominan corazonadas o inspiraciones. El sexto sentido es difícil de describir. No es posible describírselo a una persona que no haya dominado los demás principios de esta filosofía, porque no dispone del conocimiento ni de experiencia con los que compararlo. La comprensión del sexto sentido solo tiene lugar mediante la meditación y el desarrollo mental desde adentro. El sexto sentido probablemente sea el medio de contacto entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita. Y por este motivo es una mezcla de lo mental y de lo espiritual. Se cree que es el punto en el que la mente del ser humano contacta con la mente universal. ¿Qué tal, Cuando el lector domine los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar una afirmación que de lo contrario podría parecerle poco creíble. Con ayuda del sexto sentido se le advertirá con antelación de los peligros inminentes para que pueda evitarlos y se le notificarán las oportunidades para que las aproveche. Acudirá en su ayuda y a su petición con el desarrollo del sexto sentido un ángel guardián que en todo momento le abrirá las puertas al templo de la sabiduría. Aunque esta afirmación sea verdadera, el lector nunca lo sabrá si no sigue las instrucciones descritas en las páginas de este libro o algún método similar. Personalmente, no soy un creyente ni un defensor de los milagros.
pues tengo el suficiente conocimiento sobre la naturaleza para comprender que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de sus leyes son tan incomprensibles que provocan lo que nos parecen milagros. El sexto sentido es lo más cercano a un milagro que he experimentado. Y lo parece así solo porque no entiendo el método de funcionamiento de este principio. Eso es todo lo que sé, que hay un poder, primera causa o inteligencia, que impregna cada átomo de materia y abarca todas las unidades de energía perceptibles para el ser humano. Ya se está poniendo bueno esto, ¿eh? Algunos van a decir, ay, pero si yo solo me inscribí por el colágeno, ¿qué es esto? ¿No? Oh, pero si yo solo quería ser rico, ¿qué es esto? Precisely. No somos colágeno. A ver, necesito una aclaración de esa afirmación, Edgar Ramos. Si somos colágeno. Ahí va. Voy a volver a repetir ese párrafo que está muy, muy interesante. Sos más que colágeno. Ah, sí, el colágeno de alguien más. Pues mira, la verdad, para la edad que tengo yo pido no. O sea, sí, no. Em, por la conservación de la juventud, sí. Dice, eso es todo lo que sé, que hay un poder, primera causa o inteligencia que impregna cada átomo de materia y abarca todas las unidades de energía perceptibles para el ser humano. Y que esta inteligencia infinita convierte las bellotas en robles, hace que el agua descienda de una montaña en respuesta a la ley de la gravedad, que la noche siga el día y el invierno el verano, y que todo mantenga su lugar y relación adecuada con el otro. Esta inteligencia puede, mediante los principios de esta filosofía, impulsarse a ayudar en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. Sé todo esto porque he experimentado con ello y he vivido la experiencia. Los capítulos anteriores han llevado al lector paso a paso hasta este, el último principio. Si ha logrado el dominio de cada uno de los principios precedentes, ahora está preparado para aceptar sin escepticismo las fabulosas afirmaciones que se hallan aquí. Si no ha dominado los otros principios, deberá hacerlo para poder determinar definitivamente si las afirmaciones de este capítulo son realidad o ficción. Mientras vivía en la época de la idolatría, me encontré a mí mismo intentando imitar a los que más admiraba. Además, descubrí que la fe con la que trataba de imitar a mis ídolos me dio más capacidad para hacerlo con bastante éxito. Nunca me he deshecho por completo del hábito de idolatrar, a pesar de que he superado la edad en que habitualmente suele hacerse. Mi experiencia me ha enseñado que para ser verdaderamente importante, lo mejor que se puede hacer es emular a las personas importantes. Sintiendo y actuando lo más parecido posible a como ellas lo hacen. Ay, muchachos, o sea, esta parte es la actitud que te va a llevar a ser grande en tu negocio. Te la voy a volver a leer. Mi experiencia me ha enseñado que para ser verdaderamente importante, lo mejor que se puede hacer es emular a las personas importantes, sintiendo y actuando lo más parecido posible a como ellas lo hacen. Si lo traduces a tu negocio,
es para ser verdaderamente exitoso, lo mejor que puedes hacer es imitar a las personas exitosas, sintiendo y actuando lo más posible a ellas o a como ellas lo hacen. Por eso, y por eso es que al principio vas a escuchar muchísimo, o a lo mejor no has escuchado lo suficiente, pero ahí está la clave. Sé enseñable. Sé enseñable. Sé enseñable. De eso se trata, ser enseñable. No nada más de que hagas las cosas que para ti no hacen sentido, porque por algo no las haces al principio, si no ya las estarías haciendo, ¿no? Ser enseñable no es no es hacer lo que te hace sentido, porque eso seguramente ya lo haces. De hecho, ponte a ver esto. Si te hace sentido, es porque ya tenías ese programa o esa forma de pensar incluida. Pero las cosas que tú quieres, las cosas que quieres conseguir, están en formas de pensar y hacer que tú el día de hoy ni siquiera identificas o ves. Entonces, por eso es que cuando te dice alguien que le va mejor, hazle así y así. No, no me hace sentido. No, no creo que sea correcto. Es como para que saquen un peine de clavos, bien agresivo yo, ¿no? No, de esos cepillos así que lastimaban, así, y te den unos ligeros y amorosos zapes. Porque no debería ser algo que el que te está enseñando te pida. No sé si me explico. Tienes a un mentor, tienes a alguien que le va mucho mejor y encima te tiene que pedir que tengas actitud de aprender, es como para decir no. O sea, más bien date cuenta que si tú quieres tener un nivel de éxito que hoy no tienes, necesitas abrirte a posibilidades que hoy no ves y que por lo mismo no te hacen sentido y no son lógicas para ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, agárrate a alguien que le vaya mucho mejor que a ti y estúdialo e imítalo. Ve los hábitos que tiene. Yo me acuerdo hace años que empecé, uno de mis uplines, que a mí se me hacía exageradísimo, pero a ese grado, ¿ok? Cuando me estaban hablando de ser enseñable, decían, mira, fulanito se levanta a la misma hora, desayuna lo mismo, cuando vamos al restaurante, se fija qué pide esta persona y ordena lo mismo, porque está en modo de imitar completamente a esta persona, porque él sabe que si hace lo mismo, que si piensa igual, va a conseguir lo mismo. Dije, ay, que no, por pedir un jugo de naranja, no, pero no es tanto eso, es, a ver, ¿cómo sabes qué imitar y qué no? Y ahí es donde entra la parte de, pues mientras son peras o manzanas, imito todo, porque voy a tener lo que quiero. Había un doctor, que algunos se acordarán de él, se llama el doctor Buckwalter, un viejito, ya bien viejito. Ese señor cargaba con un pastillerío enorme, ¿no? Él era de los doctores que creen muchísimo en la prevención y todo. Y entonces decía, te digo la verdad, yo me tomo casi 100 pastillas en el día. Dice, a lo mejor la mitad de ellas no hacen nada, pero como no sé cuál mitad es la que jala, yo me tomo todas. Y me daba mucha risa porque decía, perdón, qué cagado, pero sí, o sea, oye, me he tomado esto hace años, no sé cuáles son las que me hacen bien o no, pero me siento increíble, entonces no lo voy a andar ahí viendo, me tomo todas y ya, es lo mismo, no voy a ver qué copio, qué no, copia. Los resultados que quieres, que ya ves en otro, están en copiar las cosas que hace y la forma de pensar que tiene, ¿ok? Exactamente, modelar la conducta de, ¿va? Entonces, seamos más modeladores de la conducta de otros. ¿Ok? Dicen, y si te pones a ver la palabra que usa aquí es
nunca me he deshecho por completo el hábito de idolatrar. Y luego es donde dice, mi experiencia me ha enseñado que para ser verdaderamente importante, lo mejor que se puede hacer es emular a las personas importantes, sintiendo y actuando lo más parecido posible a como ellas lo hacen. ¿Ok? Y muchachos, 2023 va a ser un año de irnos rápido. No va a haber tiempo de sentarnos y convencer a la gente de hacer lo que vamos a hacer. ¿Ok? Les pongo un ejemplo, ¿no? Ayer platicaba con alguien que decía, porque hemos estado viendo, ¿están de acuerdo que tenemos un montón de productos? Muchos. ¿Quién de aquí está de acuerdo conmigo en que cuando das una experiencia y hablas de todos los productos, si eres nuevo, ya no sabes cuál es cuál al final? Es así de se oyó padre, pero no me acuerdo ni de qué es qué. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí les va. Platicando con Miguel, y Miguel decía, vamos a enfocarnos en unos cuantos que son como los más representativos, y si nos enfocamos en 4, van a ser como la puerta de entrada para que después las personas conozcan los demás. Yo dije, se me hace increíble porque es cierto, las veces que hemos tenido mejores resultados, bueno, yo en 20 años, es cuando no hay muchos productos, hay unos cuantos. ¿Ok? Y entonces, ya les dijimos. Y luego alguien me decía, dice fulanito que es un error enfocarse en 4 nada más. Que él cree que es un error. Y yo, ok, vamos a comprar el cheque de Miguel y el cheque de esta persona. No, creo que le hago más caso a Miguel. ¿Sí me explico? Y sé que algunos se ofenden cuando escuchan eso, pero es la verdad. O sea, guíate por los resultados que tienen las personas. Entonces, ya no vamos a pasar tiempo de que, mira, déjame te convenzo por qué 4. Ay, agárranos y alcánzanos si puedes, ¿no? Y sigue dando si quieres tus clases kilométricas de todos los productos. Nosotros vamos a irnos más rápido, ¿va? Ahí va. He tratado de hacerlo, pero me cuesta trabajo elegir. Te voy a dar, ni siquiera elijas. Ahí te va. Nara, Reserve, Greens. Nara, Reserve, Greens y Revita Blue. De suplementos. Y para la cara, el suero de Lumines. Literal. Con eso tenemos. Muchachos, si en China solamente con el Reserve se hicieron billones de dólares en ventas, ya cucharaditas, exactamente. Sí dijimos Revitablu, amén. Ándale, te faltó Revitablu nada más de los tuyos. Nada, Greens Reserve, Revitablu y suero, con esos. Ojo, oye Paco, pero todos los demás son buenísimos. Sí. Y el gel dental, y el champú, todos son buenísimos, pero eso los van a ir descubriendo después. Al principio la gente no está a saber tanto de todos los productos, porque ni entiende cuál es cuál. Se inscriben, les llega su caja y ¿qué hago con esto? Y hay que volverles a explicar, mira, ¿no? Paco, ya me tomé la cucharada de champú y me embarré el mind como me dijiste, que no es así, ¿no? Pero bueno, con el Reserve hasta veo mejor. Ya casi no uso los lentes para ver cerca. Sí, eso estaba poniendo Soraya. Fuera de broma, muchachos, el Reserve, sí, ya después les daré la clase que di en Ciudad de México, pero hay una razón por la que el Reserve tiene tantos beneficios. Y junto con el Revitablu hacen maravillas por tu cuerpo. Pero la razón por la que el Reserve es tan poderoso no es solamente porque el resveratrol es un antioxidante. ¿Ok? De hecho, les voy a decir algo. Ahorita, yo tengo haciendo el ayuno intermitente 6 años. Ya sé que hay personas que escuchan y dicen, no, yo no podría hacer eso, y para aquí, o que no te preocupes.
Yo lo hago más que, sí, me sirve mucho para mantenerme en forma, delgado, etcétera, pero más que por eso, porque cuando leí el libro, decía que cuando tú ayunas, optimizas cómo funciona tu cuerpo, ¿ok? Pones a tu cuerpo, por así decirlo, en estado de alerta. Y entonces estás más despierto, tu mente es más ágil, tu metabolismo funciona mejor, tienes más energía, ¿ok? Estás en estado de alerta y optimizas cómo funciona el cuerpo, ¿ok? Porque liberas unas enzimas o estimulas unas enzimas que se llaman sirtuinas. Entonces, el resveratrol y el reserve es justo lo que hacen, sin tener que hacer ayuno. Por eso es que hay personas como Soraya que dicen, veo mejor. Oye, no me duele esto. Oye, ando más alerta. No. Alma, que su hija tiene una hernia de disco, no tiene dolores. Es por eso. Porque literal, exactamente, me siento más ligera. Sí, andas mucho más despierto, estás más en la jugada. ¿Me explico? Y eso a veces dice, hay unas vallitas y una cereza negra. Sí, pero tiene un fundamento científico. Entonces, lo que hace el Luisardo es poderosísimo. No solamente son antioxidantes, te pone en modo óptimo de funcionamiento, si lo quieres ver así. ¿Ok? Sin tener que andar matándote de hambre, si no te gustan esas cosas. ¿Y qué tan poderoso es eso? Que tu cuerpo esté en modo de alerta. Aún no canto victoria, pero ayer Oscar, mi pareja, salió positivo de influenza A, ¿no? Empezó desde hace 2 días de me siento súper mal, no sé qué, me duele el cuerpo. Y yo soy así de, yo no soy doctor, ¿qué te hago? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Pero bueno, ayer sacó un análisis en la mañana, salió positivo de influenza A. Ya sabes, todo el día con calentura y todo. Y yo googleando, ¿no? No, de que es súper contagioso. Y te dije, uy, ya valió. Y empecé a ver, días de incubación, ¿no? No, pues de 1 a 3 días. Entonces empecé a contar y dije, no, pues ya estaría yo sintomático. Y por eso es que no canto victoria, pero yo me siento súper bien, me siento perfecto. Y creo que mucho tiene que ver que cuando, te digo, cuando tu cuerpo está funcionando en ese modo óptimo, que en mi caso lo hace el ayuno junto con el reserve, tu sistema inmune y todo es mucho, mucho más elevado. O sea, no te enfermas tan fácil, etcétera, etcétera. ¿Va? Bueno, vamos a regresar al libro porque ya hice comercial aquí de los productos, pero espero que para ser enseñables, todo esto se desprendía de ser enseñables, hablemos de unos cuantos, no de todo el mundo, y van a ser la puerta para que la gente conozca, ¿ok? Lo que tenemos eventualmente, todo. Ahora, mucho antes de que hubiera escrito una sola línea de una publicación, hubiese tratado de dar una charla en público, tenía la costumbre de reconfigurar mi propio carácter, tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obras habían sido las más impresionantes para mí. Estos 9 hombres eran Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche, durante un periodo de muchos años, sostenía una reunión con este grupo al que llamaba consejeros invisibles. El procedimiento era el siguiente. Justo antes de acostarme por la noche, cerraba los ojos y veía en mi imaginación a ese grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa del consejo. Aquí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre aquellos que consideraba importantes, sino que realmente dominaba el grupo haciendo las funciones de presidente. Tenía un propósito muy definido de complacer mi imaginación con estas reuniones nocturnas. Mi objetivo era reconstruir mi propio carácter para poder representar una combinación de los caracteres de mis consejeros imaginarios. ¿Qué tal, eh? Tú puedes hacer tus juntas de consejo, ¿no? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ay, se me fue el de Tesla. Ese, pones aquí, uy, a Miguel Jaramillo, a Elon Musk, exactamente. Pon ahí Débora, Rafa. Pues la verdad es que no solamente juegan al tenis, o sea,
Nadal vale 400 millones de dólares, su fortuna, o sea, y no es nada más por jugar tenis, es todo lo que ha hecho extra eso. Jordan, ajá, ¿te imaginas? Haces tu consejo, tienes que tener tus 9, ¿no? Como sabía desde que era pequeño que tenía que superar la desventaja de haber nacido en un entorno de ignorancia y superstición, me asigné de manera deliberada la tarea de renacer voluntariamente con el método aquí descrito. Construir el propio carácter mediante la autosugestión. Dado que era un estudiante fervoroso de psicología, sabía, por supuesto, que todas las personas llegan a ser lo que son por sus pensamientos y deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente arraigado tenía el efecto de hacer que uno buscara una expresión externa mediante la que poder convertir este deseo en realidad. Sabía que la autosugestión es un poderoso factor en la construcción del carácter y que es, de hecho, el único principio con el que se construye el carácter. ¿Vale? Con este conocimiento de los principios del funcionamiento de la mente, estaba medianamente bien equipado con las herramientas necesarias para reconstruir mi persona. En mis reuniones imaginarias, llevaba a mis miembros del gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir, dirigiéndome a cada miembro con palabras audibles del siguiente modo. Señor Emerson, deseo adquirir de usted su maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente de cualquiera de las cualidades que poseía y que le permitieron comprender y adaptarse a las leyes de la naturaleza. Le pido que me ayude a alcanzar y aprovechar cualquier fuente de conocimiento que esté disponible para este fin. Señor Burbank, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió tener una armonía con las leyes de la naturaleza que hacía que los cactus perdieran sus espinas y se convirtieran en un alimento comestible. Deme acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierba donde antes solo había una y le ayudó a combinar los colores de las flores con más esplendor y armonía, pues usted, solo usted, ha adorado exitosamente el lirio. Napoleón deseó adquirir de usted mediante imitación la maravillosa capacidad que poseía para inspirar a los hombres y hacer que despertara en ellos un espíritu de acción más destacado y resuelto. También deseó adquirir el espíritu de la fe duradera que le permitió convertir las derrotas en victorias y superar obstáculos asombrosos. Un saludo, emperador del azar, rey de la oportunidad, hombre del destino. Señor Payne, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento, el coraje y la claridad con la que expresa sus convicciones que tanto le distinguían. Señor Darwin, deseo adquirir de usted su maravillosa paciencia y capacidad de estudio de las causas y los efectos, sin sesgos ni prejuicios, que tanto ejemplificó en el campo de las ciencias naturales. Edificarlos, pero además saber exactamente qué es lo que quieres de ellos, ¿no? Señor Lincoln, deseo incorporar a mi propio carácter su agudo sentido de la justicia, su espíritu incansable de paciencia, su sentido del humor, su comprensión del ser humano y la tolerancia que fueron sus características distintivas. Señor Carnegie, ya estoy en deuda con usted por la elección de mi carrera profesional que me ha traído mucha felicidad y paz mental. Deseo adquirir una comprensión meticulosa de los principios del esfuerzo organizado que usó con tanta eficacia en la construcción de una gran empresa industrial. Señor Ford, de entre los hombres que me han proporcionado gran parte del material esencial para mi trabajo, usted ha estado entre los más útiles. Deseo adquirir su actitud perseverante, su determinación, su equilibrio y su confianza en sí mismo, que le permitieron vencer la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano para así poder ayudar a los demás a seguir sus pasos. Señor Edison, le he tenido sentado cerca de mí, a mi derecha, en la cooperación que me brindó durante mi investigación sobre las causas del éxito y el fracaso. Deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que ha descubierto tantos secretos de la naturaleza, el espíritu de trabajo persistente con el que tantas veces ha vencido la derrota. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario
Variaba según los rasgos de carácter que más me interesaba adquirir en el momento. Estudié el historial de sus vidas en una cautela muy esmerada. Después de varios meses de seguir este procedimiento, me sorprendí al descubrir que estas figuras imaginarias se volvieron reales de forma aparente. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me asombraron. Por ejemplo, Lincoln desarrolló el hábito de llegar siempre tarde, para luego entrar de forma solemne. Cuando llegaba, caminaba muy lentamente, con las manos cogidas por detrás y de vez en cuando se detenía al pasar y momentáneamente dejaba descansar su mano sobre mi hombro. Siempre tenía una expresión de seriedad en el rostro y rara vez lo vi sonreír. Las preocupaciones de una nación destrozada hacían parecer solemne. Ese no era el caso de los demás. Burbank y Payne con frecuencia se permitían participar en conversaciones ingeniosas que a veces parecían sorprender a los demás miembros del gabinete. Una noche, Payne me pidió que preparara una conferencia sobre la edad de la razón para pronunciarla en el púlpito de una iglesia a la que anteriormente asistía. Muchos de los hombres que habían alrededor de la mesa se rieron efusivamente ante tal sugerencia, pero no Napoleón. Puso cara de circunstancias y gruñó tan audiblemente que todos se giraron y le miraron asombrados. Para él, la iglesia no era más que un títere del Estado que no debía reformarse, sino utilizarse para instigar a las personas a acción de masas. En una ocasión, Burbank llegó tarde. Cuando apareció, estaba entusiasmado y explicó que su demora se debía a que estaba realizando un experimento con el que esperaba ser capaz de cultivar manzanas en cualquier tipo de árbol. Payne le advirtió que había sido precisamente una manzana la causante de todos los problemas entre hombres y mujeres. Darwin se burló de Payne al decirle que debía tener cuidado con las serpientes pequeñas cuando fuera al bosque a buscar manzanas, porque tenían la costumbre de convertirse en serpientes grandes. Emerson observó, si no hay serpientes no hay manzanas. Y Napoleón comentó, si no hay manzanas no hay Estado. Lincoln desarrolló el hábito de ser siempre el último en abandonar la mesa después de cada reunión y en una ocasión se inclinó en un extremo de la mesa con los brazos cruzados y permaneció en esa posición durante muchos minutos. No traté de molestarlo. Al final, levantó el rostro lentamente y me dijo, hijo mío, vas a necesitar mucho coraje si estás resuelto a llevar a cabo tu propósito de vida. Pero recuerda, cuando las dificultades se alcancen, que las personas corrientes tienen sentido común. Pero recuerda cuando las dificultades te alcancen, que las personas corrientes tienen sentido común. La adversidad lo desarrollará. Una tarde, Edison llegó antes que los demás. Entró y se sentó a mi izquierda donde solía sentarse Emerson y me dijo. Y fíjense que todas estas cosas le pasaban sin cannabis ni nada por el estilo. Estoy viendo que sus reuniones están muy cañonas. Qué forma de crear, ¿no? Entró y se sentó a mi izquierda donde solía sentarse Emerson y me dijo, estás destinado a presenciar el descubrimiento del secreto de la vida. Cuando llegue el momento, observarás que la vida consiste en grandes enjambres de energía o entidades tan inteligentes como los seres humanos creen que son. Estas unidades de vida se unen como las colmenas de las abejas y permanecen juntas hasta que se desintegran a causa de una falta de armonía. Estas unidades tienen divergencias de opinión, al igual que los seres humanos, y muchas veces luchan entre ellas. Estas reuniones que estás dirigiendo van a resultarte muy útiles. Traerán a tu rescate algunas de las mismas unidades de vida que ayudaron a los miembros de tu gabinete durante sus vidas. Estas unidades son eternas, nunca mueren. Tus propios pensamientos y deseos funcionan como el imán que las atrae. Del gran océano de la vida que hay allá afuera, solo atraes a las unidades amables, las únicas que armonizan con la naturaleza de tus deseos. Los demás miembros del gabinete empezaron a entrar en las salas. Edison se levantó y se fue poco a poco a su propio asiento. Edison todavía vivía
cuando esto ocurrió. Me impresionó tanto que fui a verlo y le expliqué esta experiencia. Sonrió de oreja a oreja y dijo, tu sueño era más real de lo que imaginas. No agregó ninguna explicación a esta declaración. Estas reuniones adquirieron un tono tan realista que empecé a temer sus consecuencias, de modo que las interrumpí durante varios meses. Las experiencias eran tan misteriosas que temía que si continuaba así, perdiera de vista el hecho de que las reuniones eran solamente experiencias de mi imaginación. Una noche, alrededor de 6 meses después de haber interrumpido la práctica, estaba despierto, o pensaba que lo estaba, cuando vi a Lincoln a mi lado en la cama. Me dijo, el mundo pronto necesitará tus servicios. Está a punto de experimentar un periodo de caos que hará que los hombres y mujeres pierdan la fe y se vuelvan presas del pánico. Continúa con tu trabajo y termina tu filosofía. Esta es tu misión en la vida. Si la descuidas por cualquier motivo, regresarás a un estado primitivo y te verás forzado a volver por los ciclos a través de lo que has pasado durante miles de años. Al día siguiente fui incapaz de saber si lo había soñado o realmente había estado despierto y nunca he logrado saberlo. Pero sé que el sueño, si es que fue un sueño, fue tan vívido en mi mente que reanudé mis reuniones la siguiente noche. En aquella ocasión, los miembros de mi gabinete entraron en la sala juntos y se sentaron en los lugares habituales de la mesa de consejo mientras Lincoln sostenía un vaso y decía, caballeros, hagamos un brindis por un amigo que ha vuelto al redil. Después empecé a agregar a miembros a mi gabinete que hasta ahora lo componen más de 50 personas. Entre ellos, Jesucristo, San Pablo, Galileo, Copérnico, Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Voltaire, Bruno Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Confucio, Albert Hubbard, Brand, Ingelson, Wilson y William James. Wow. Nada más le faltó Nietzsche, porque no había nacido, pero ¿te imaginas? Es la primera vez que he tenido el valor de mencionar esto. Hasta ahora he permanecido en silencio sobre el tema porque sabía, por mi propia actitud respecto a esos asuntos, que nadie me comprendería al describir mi inusual experiencia. Cuando leí Jesucristo dije, chan, chan, chan. ¿Te imaginas tu reunión y Jesús y su aureola? O como te lo imagines, vaya. Ahora me he atrevido a reducir mi experiencia a una página impresa porque estoy menos preocupado por lo que dirán los demás de lo que estaba hace unos años. Una de las bendiciones de la madurez es que algunas veces le proporciona a uno mucho más coraje para ser veraz, al margen de lo que puedan pensar o decir aquellos que no lo comprenden. Ay, qué bonito. Todo este párrafo dice, una de las ventajas de la edad es que con la edad las cosas te valen más madre. O lo que piensen los demás te vale madre. Pero, y por eso, ya sé, pero Napoleón no podemos decir eso. Y por eso es que, claro. Para que no se malinterprete, deseo expresar firmemente que todavía considero mis reuniones con el gabinete producto de la imaginación, pero me siento con la facultad de mencionar que aunque los miembros sean meramente ficticios y las reuniones solo existen en mi imaginación, me han llevado a rutas gloriosas de aventura. Han reavivado una apreciación de verdadera grandeza. Han fomentado el empeño creativo y han estimulado la expresión del pensamiento honesto. En alguna parte de la estructura celular del cerebro hay un órgano que recibe vibraciones del pensamiento comúnmente llamadas corazonadas. Hasta ahora, la ciencia no ha descubierto dónde se localiza este órgano del sexto sentido, pero eso no es lo importante.
El hecho es que los seres humanos reciben un conocimiento preciso mediante fuentes distintas a los sentidos físicos. Y no sé si sea así o no, y si sea reciente o no, pero según yo, ese órgano se llama glándula pineal. La pineal. Van a escuchar que muchos le llaman así. Dice, el hecho es que los seres humanos reciben un conocimiento preciso mediante fuentes distintas a los sentidos físicos. Ese conocimiento generalmente se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de una estimulación extraordinaria. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón lata más rápido de lo normal, pone el sexto sentido en acción. Cualquiera que haya estado a punto de tener un accidente mientras conducía sabe que en estas ocasiones el sexto sentido normalmente ocurre en su rescate y le ayuda a evitarlo en fracciones de segundo. Sí, no manches. Alguien está en una escena así que dices, ¡oh! A mí me ha tocado, o sea, y ahí aprendí a no ver el celular mientras conduzco, pero de ir viendo y algo me dijo, voltea, y te lo juro, o sea, volteas y dices, bolas, o ¡pum! Volantazo. Pero si no hubiera subido la mirada, literal, te embarras. Y no ha sido una vez, han sido yo, va a ser unas 4 o 5. No, a veces no ve el celular nada más. Cierro por ahí, dice aquí. ¿Cierras qué? Dice, he querido mencionar estos hechos. Sí, mi ángel de la guarda, Dios. Yo de repente decía, Dios me quiere mucho, porque, o sea, no hay forma en la que, ¿cómo es que volteé en ese momento? Justo. He querido mencionar estos hechos antes de afirmar que durante mis reuniones con los consejeros invisibles, mi mente está más receptiva a ideas, pensamientos y conocimiento que llegan a mí por medio del sexto sentido. Puedo decir verdaderamente que se lo debo todo a los consejeros invisibles por las ideas, hechos o conocimiento que he recibido a través de la inspiración. En algunas ocasiones, cuando me he tenido que enfrentar a sugerencias o emergencias, perdón, algunas de ellas tan graves que mi vida corría peligro, algo me ha guiado milagrosamente por estas dificultades mediante mi influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original de llevar a cabo las reuniones del consejo con seres imaginarios era únicamente impresionar a mi subconsciente a través del principio de autosugestión con ciertas características que deseaba adquirir. En los últimos años, mi experimentación ha tomado un rumbo completamente distinto. Ahora acudo a mis consejeros imaginarios con cualquier problema difícil que me confronte con mis clientes. Los resultados normalmente son sorprendentes a pesar de que no dependo solo de este tipo de consejo. El lector, por supuesto, ha reconocido que este capítulo trata de un tema con el que la mayoría de la gente no está familiarizada. El sexto sentido es un tema de gran interés y que puede dar muchos beneficios a la persona cuyo objetivo sea acumular vastas riquezas, pero puede que no llame la atención de aquellos con deseos más modestos. Sin duda, Henry Ford comprendió y utilizó el sexto sentido. Sus vastas operaciones comerciales y financieras hicieron que fuera necesario que comprendiera y utilizara este principio. Tomás Alva Edison comprendió y utilizó el sexto sentido en relación con el desarrollo de inventos, especialmente de los que suponían patentes básicas con las que no había tenido ninguna experiencia ni había adquirido el conocimiento que pudiera guiarle, como fue el caso de su trabajo con el audífono y las películas. Casi todos los grandes líderes como Napoleón Bismarck, Juana de Arco, Jesucristo, Buda, Confucio y Mahoma comprendieron y probablemente utilizaron el sexto sentido de forma casi ininterrumpida. La mayor parte de su grandeza consistía en su conocimiento de este principio. El sexto sentido no es algo que uno pueda ponerse y quitarse a voluntad. La habilidad para utilizar este gran poder surge lentamente por medio de la aplicación de los demás principios esbozados en este libro.
Rara vez un individuo adquiere un conocimiento práctico del sexto sentido antes de los 40. Con mucha frecuencia, el conocimiento no está a su alcance hasta pasados los 50, por el hecho de que las fuerzas espirituales con las que el sexto sentido está tan estrechamente relacionado no maduran ni se vuelven funcionales excepto con años de meditación, exámenes de conciencia y pensamiento serio. Quien quiera que sea el lector y sea cual sea el propósito de leer este libro, podrá beneficiarse de él sin necesidad de comprender el principio descrito en este capítulo, especialmente si su principal propósito es acumular dinero o bienes materiales. El capítulo sobre el sexto sentido se ha incluido porque el libro se ideó para presentar una completa filosofía por la cual los individuos pueden orientarse infaliblemente para lograr cualquier cosa que le pidan a la vida. El punto inicial de todo logro es el deseo. El punto final es el tipo de conocimiento que lleva a uno a la comprensión. Comprensión de sí mismo, comprensión de los demás, comprensión de las leyes de la naturaleza, reconocimiento y comprensión de la felicidad. Esta clase de conocimiento alcanza su plenitud solo cuando uno se familiariza con él y utiliza el principio del sexto sentido. De ahí que tuviera que incluirse este principio como parte de la filosofía para el beneficio de los que exijan más que dinero. Después de haber leído el capítulo, el lector debe de haber notado que mientras lo leía, ha ascendido a un nivel superior de estimulación mental. ¿Sí lo notaron? No me está girando la rata, el hámster o lo que les giren. Ajá. Dicen, no está girando, está flotando mi hámster ahora. Dice, estupendo. Si vuelve a leerlo dentro de un mes, observará que su mente se elevará a un nivel todavía más alto de estimulación. Le aconsejo que repita esta experiencia de vez en cuando sin darle importancia a lo mucho o a lo poco que aprenda en el momento. Y finalmente se encontrará a sí mismo en posesión del poder que le permitirá quitarse de encima el desánimo, dominar el miedo, superar el aplazamiento y echar mano libremente de su imaginación. Entonces habrá sentido el toque de ese algo desconocido que ha sido el espíritu transitorio de todo gran líder, pensador, artista, músico, escritor, estadista. En este momento estará en posición de transmutar sus deseos en su equivalente físico o económico con la misma facilidad que pueda tener para echarse y abandonar al primer signo de derrota. ¿Qué tal? La fe versus el miedo. Vamos a leer esto para acabar el capítulo. Los capítulos anteriores han descrito cómo desarrollar la fe a través de la autosugestión, el deseo y el subconsciente. El siguiente capítulo presenta instrucciones detalladas para dominar al miedo. Aquí hallará una completa descripción de los 6 temores que son la causa de todo desaliento: timidez, demora, indiferencia, indecisión y falta de ambición. ¡Va a estar buenísimo! De confianza en uno mismo, de iniciativa, de autocontrol y de entusiasmo. Es aconsejable que uno se analice a sí mismo detenidamente a medida que estudie estos 6 enemigos, porque estos tal vez solo existen en su subconsciente, donde su presencia es difícil de detectar. Debe recordar mientras analice los 6 fantasmas del miedo que únicamente son fantasmas porque solo existen en la propia mente. También debe recordar que los fantasmas, creaciones de la incontrolable imaginación, han causado la mayor parte del daño que las personas se han hecho a sí mismas. Por lo tanto, los fantasmas pueden ser igual de peligrosos que si vivieran y caminaran sobre la tierra en cuerpos físicos. El fantasma del miedo a la pobreza, que confiscó las mentes de millones de personas en 1929, era tan real que causó la peor depresión financiera que jamás ha conocido Estados Unidos. Además, este fantasma en particular todavía nos sigue atemorizando a algunos de nosotros. ¿Qué tal? Muchachos, va a estar buenísimo para que vayan diciendo a todas las personas que conozcan que digan, yo tengo que trabajar algún miedo,
sé que hay algo que me detiene, o tal vez no lo tengas tan consciente, pero creo que el próximo capítulo va a ser súper revelador para ti y la gente que tienes cerca. Se llama Cómo burlar a los 6 fantasmas del miedo. Capítulo 14, página 290 de 330. Nos vamos enfilando al final. Muchachos, que tengan un jueves increíble de producción. Recuerden que tenemos todavía mañana Experiencia Yunes, hoy en la noche la presentación de Latinoamérica, que Evelyn nos ayuda a hacer los flyers y a organizar todo eso. Va a estar increíble. Y tenemos también el sábado el liderazgo con Uriarte, Cristina y Maika, que va a ser espectacular. Entonces, como puso Alex por ahí, a cerrar con toda la semana, recuerden que es la primera semana de diciembre, pero la primera semana del último mes del año. A cerrar 2022 con todo, porque le quieres mandar a esa inteligencia infinita el mensaje, o a tu subconsciente, como lo quieras ver, de que 2023 va a ser el año y estás haciendo todo para que así sea desde ahorita. ¿Ok? Se estrena Kevin en Latinoamérica presentando el día de hoy. Así es, Evelyn. Hoy Kevin Barberi. ¿Ok? Y de antemano, muchas gracias por todo lo que haces para organizar esas agendas para todo el equipo. ¿Va? Que tengan un increíble día y nos vemos en la noche con invitados y a cerrar con toda la semana. Bye bye.